Bienvenidos a la iglesia del Remanente de Jesucristo hacia las naciones de la tierra, una iglesia en formación, una iglesia en la cual el Espíritu Santo viene enseñándonos, guiándonos y orientándonos en todo lo habido y por haber. Le damos la bienvenida a la persona más importante dentro de la iglesia, al Espíritu Santo. Amado dulce Espíritu Santo, ven, entra, toma tu lugar dentro de la iglesia, toma el control, guíanos, enséñanos, fórmanos, oriéntanos en el conocimiento y el entendimiento de lo que tú tienes preparado para esta iglesia. Hoy oro, amado Espíritu Santo, entra a cada casa, a cada hogar, a cada familia. Te pedimos, dulce Espíritu Santo, entra a esos matrimonios, a esas familias, a esos matrimonios que están en conflicto, en división, en contienda, en pelea. Da claridad, da entendimiento, amado Espíritu Santo, pero también trae unión, trae paz, trae amor, trae seguridad, trae confianza a ese hogar. Dulce, amado Espíritu Santo, entra. Llévalos a tu verdad, que tu verdad prevalezca en su vida, en sus corazones. Así como dice tu palabra, y conoceréis la verdad, y la verdad los hará libres. La verdad es Jesucristo. En Él es el que habita toda la plenitud de Dios. Él es el que debe gobernar nuestra vida, nuestro corazón, nuestra familia, nuestro matrimonio, nuestra relación a diario. Debemos buscar de su presencia, buscarlo en la madrugada, buscarlo en su presencia, conocer los misterios que Él tiene preparados para con cada uno de nosotros, para saber cómo afrontar día a día. Por eso es tan importante que antes de que usted y yo comencemos cada día es empezar primeramente en su presencia. Tómese usted 10, 15, 20 minutos, lo que lo lleve el Espíritu Santo a buscarlo antes de empezar su día. Si usted es una persona que se ocupa su tiempo en su trabajo, de pronto con cosas que hacer, levántese más temprano. Pídale al Espíritu Santo que lo oriente y lo direccione, pero también vaya a la palabra, porque el Señor quiere hablarnos también en la palabra de cada situación, circunstancia que tengamos que pasar, y Él nos enseña cómo podemos obrar y actuar para esas situaciones. Amado Espíritu Santo, háblanos, enséñanos, oriéntanos, así como dice tu palabra, Señor, que todo lo podemos en Jesucristo porque Él nos fortalece. En ti todo lo podemos, cualquier adversidad, circunstancia, problemas que se nos presente, todo lo podemos lograr en tu presencia, en tu palabra, en tu poder, en tu gracia, en tu gloria, en tu justicia. Amado Espíritu Santo, llénanos de tu paz, llénanos de tu amor, llénanos de tu gozo, llénanos de tu presencia. Tu presencia, así como dice tu palabra, que donde está el Espíritu Santo hay libertad. Y aquí está el Espíritu Santo. Oro, clamo, pido al Espíritu Santo, entra a ese hogar. Invite al Espíritu Santo, invítelo a su vida, invítelo a su casa, invítelo a su familia, invítelo a su matrimonio, invítelo a su relación de familia, invítelo a su relación de pareja, invítelo al Espíritu Santo, que Él tome el control. Hay veces nos creemos superdotados, que yo tengo el control, yo sé manejar, yo sé hablar, yo sé obrar, yo sé actuar, pero necesitamos la dirección del Espíritu Santo, porque la palabra de Dios dice, no os hagáis sabios en su propia opinión. Usted y yo no nos podemos hacer sabios en nuestra propia opinión, sino en la dirección del Espíritu Santo, en su sabiduría, en su entendimiento, en su conocimiento. Por eso es tan importante que a diario leamos la palabra, meditemos la palabra, estudiemos la palabra, que nos quiere hablar el Señor y la dirección del Espíritu Santo. Hoy oramos, Señor, por los salmistas, oramos por sus vidas, oramos por su salud, oramos por sus metas, oramos por sus anhelos, oramos por sus deseos. Oramos, Señor, levántalos en poder, levántalos en gracia, levántalos en gloria, levántalos en justicia, úsalos para tu gloria, para tu honra, Señor. Dales claridad, dales entendimiento, dales firmeza, dales convicción, pero también dales amor por la alabanza, amor por la adoración, por buscar tu presencia, por buscarte a diario, Señor, tener esa intimidad a diario contigo, Señor, que tú le des esa claridad en todas las áreas, Señor, pero que también tomes el control de cada una de sus cuerdas vocales, de sus voces. Espíritu Santo, que el fuego de Dios se active a través de sus voces, que el fuego de Dios se active a través de sus cuerdas vocales, que el fuego del Espíritu de Dios los impregne en plenitud a partir de ahora y los use para adorarte, para glorificarte, para exaltarte, para honrarte, para amarte y para bendecirte de una manera sobrenatural. Hoy quiero invitarlos a que usted tome ese tiempo, adore al Señor, glorifíquelo, exáltelo. Yo no sé qué circunstancia, situación está pasando usted en este tiempo, pero yo lo que veo es que el Señor quiere que usted lo adore, se olvide del problema, pero se enfoque más en adorarlo, en glorificarlo, en amarlo, en bendecirlo, en honrarlo a Él. Y el Señor se encarga de cada situación adversa que usted esté viviendo, y le aseguro que antes de terminar esta prédica el Señor ya le habrá respondido lo que usted le está pidiendo al Señor, lo que usted tanto anhela, esa frustración, eso que lo tiene agobiado, eso que lo tiene desesperado. Le aseguro que antes de terminar el culto el día
de hoy el Señor ya le tiene la respuesta, y es más, ya le ha solucionado ese problema. Si usted realmente se enfoca en buscar y en depender del Señor y dedicarle este tiempo para adorarlo, glorificarlo, exaltarlo, también para escuchar la palabra, porque la palabra de hoy viene con un mensaje para su vida, una respuesta que usted está esperando de parte de Dios, y el Señor hoy se la va a responder, porque hay personas que le están pidiendo al Señor: voy a escuchar esta prédica, voy a ver qué va a hablar Dios a través de este pastor, y a través de mi vida el Señor me va a usar para una palabra que el Señor ya me ha dado, para darle respuesta a lo que usted tanto está anhelando y está esperando, porque Dios es Dios de resultados, Dios es Dios de respuestas, Dios es Dios de promesas, pero también es Dios de cumplimiento de promesas, y Él las va a cumplir a partir de hoy en su vida, en el nombre de Jesús. Quiero que continuemos con un tiempo de alabanza, adoración, exáltelo, adórelo y glorifíquelo, y ya venimos con la palabra para el día de hoy. Este es un tiempo para glorificar, para exaltar su nombre, para bendecirlo. Allí donde usted está, le invito a que no se distraiga, sino permita que sea el Espíritu Santo moviéndose, tomando el control. Y allí donde usted está, le invito a que alce sus manos, empiece a adorarlo a Dios con sus propias palabras, empieza a permitir que sea el Espíritu Santo entrando a su vida, entrando a su casa, haciendo lo que Dios tiene preparado y Él tiene preparado para este tiempo. Y adore con nosotros su nombre. Te bendecimos, Señor. Te adoramos a ti, Señor. Toma la alabanza, Señor. Toma la alabanza de cada casa, de cada persona, porque es para ti, Señor. Libre soy, mi pecado Él borró, con su gracia me limpió. Salvo soy, el dolor y la aflicción no me pueden dominar, pues creo en ti. Si creo en ti. Diga aleluya. Aleluya, consumado es la muerte, Él venció. Una vez más. Aleluya, me perdonó y libre soy. Solo porque haces muchas cosas. Soy feliz, pues mi copa rebosó con su abundante amor. Salvo. Salvo soy, en su nombre hay poder, nunca más seré igual. Pues creo. Pues creo en ti. Dile, sí creo en ti. Si creo en ti. Y vamos todos a cantar allí. Aleluya, consumado es la muerte, Él venció. Una vez más. Aleluya, me perdonó y libre soy.
consumado es, la muerte él venció. Aleluya, me perdonó y libre soy. Aleluya, consumado es, la muerte él venció. Aleluya, me perdonó y libre soy. Con solo un toque me quitó las cargas, con solo un toque todo monte derribó. Ya no hay condenación, pues Él resucitó. Jesús, tu nombre exaltamos. Solo un toque me quitó las cargas, con solo un toque todo monte derribó. Ya no hay condenación, pues Él resucitó. Jesús, tu nombre exaltamos. Jesús, tu nombre exaltamos. Te bendecimos, Señor. Jesús, tu Tuya es la gloria, tuyo es el honor, tuyo es el poder, tuyo es la alabanza, Señor. Estás alrededor nuestro con tu presencia, con tu poder. Eres bienvenido, Señor, en este tiempo, Señor. Gracias, Dios, por lo que vas a hacer, Dios, porque tú nos llevas de victoria en victoria, de triunfo en triunfo. Siga allí en ese mismo mover del Espíritu Santo por lo que el Señor quiere hacer, porque el Señor se está paseando en medio de la alabanza de su pueblo. Él va haciendo allí la obra, Él va haciendo la obra en su corazón. Siga adorando con nosotros su nombre. Sabemos que nunca nos debemos avergonzar de su evangelio, de la palabra de Dios. Por eso allí yo le invito a que usted exalte el nombre de Dios, adore y dance para el Señor. Como el siervo que busca por las aguas, así clama mi alma por ti. Es un fuego que arde dentro de mí. Este mundo necesita de tu gracia, despiértanos, Señor. Que tu iglesia se levante hoy. A todo el mundo quiero hablarle, no hay palabras para explicar que encontré la respuesta que estaba buscando. Juntos. Nunca me avergonzaré del evangelio, porque es poder. Nunca me avergonzaré del evangelio, porque es poder. Exáltelo allí, adórelo, porque su palabra es poder para nuestra vida. Aunque muchos se levanten contra mí, mi corazón nunca temerá. Enséñame la senda que debo seguir. Pacientemente esperé por ti, tú me libraste de mi aflicción. Por eso siempre yo clamaré a ti. De día y de noche te llamo, tú respondes a mi oración.
conectado porque Dios tiene una palabra para su vida. Continuemos con el tema para el día de hoy. El tema de hoy es trastornadores. Mire que yo, haciendo un estudio esta prédica, encontraba que son personas que el Señor quiere usar para este tiempo. Trastornadores. El Señor Jesús, en el tiempo que Él llegó a trastornar todo. Todo lo llegó a trastornar, los cimientos de la iglesia tradicional, los cimientos de las personas donde el Señor iba, los cimientos aún de los mismos discípulos que Él formó. Llegó a trastornar el lugar donde Él estaba, el lugar, las personas, la iglesia, todo lo llegó a trastornar, pero para bien. Y el Señor quiere usarnos a usted y a mí como trastornadores de este tiempo, trastornadores en la palabra, en el conocimiento, en el entendimiento, en revelación, en firmeza, en convicción, en determinación, en la seguridad de la dirección del Espíritu Santo para cada situación que el Señor nos quiere llevar a usted y a mí, en predicar la palabra con denuedo, con ese fuego, con esa pasión que lo hacía el Señor Jesucristo, como Él siempre dijo, que Él vino a traer el reino de los cielos a la tierra, y siempre habló del reino, Él siempre predicó el reino, siempre habló del reino, y eso lo encontramos en el monte cuando el Señor habló sobre las parábolas y hablaba precisamente del reino. Le daba a entender a la mayoría de personas sobre las parábolas, sobre el reino. Y algunos no entendían, pero era que el Señor tenía un propósito ahí para que ellos eran tercos, testarudos. Pero como el Señor viene y después les explica a sus discípulos sobre qué era lo que quería decir a través de esas parábolas. Pero quiero mirar qué es lo que se trata el tema trastornadores. Trastornadores es levantar algo que está caído, algo que se había sido derribado. Trastornar en donde hay muerte y es establecer vida, donde hay perdición y establecer salvación, donde hay guerra, establecer paz. Es eso lo que el Señor nos quiere llevar a usted y a mí, a llevar un cambio, una transformación, pero quiere el Señor que usted y yo empecemos a ser trastornadores en nuestro entorno. ¿Cómo la situación en su casa, en su familia, en su entorno? ¿Será que se torna difícil, ofuscada, llena de amargura, resentimiento, dolor, de pronto sentimientos de culpabilidad o condenación? ¿No será que el Señor lo está buscando para que usted sea una persona trastornadora en ese ámbito, en ese entorno? Y es precisamente lo que el Señor quiere llevarnos a la luz de las Escrituras, que seamos trastornadores. Miremos lo que nos dice la palabra. Quiero que me acompañe al libro de Hechos 17, 1 al 9. Hechos 17, 1 al 9. Dice: pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos por 3 días de reposo, discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos, gran número, y mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. A los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotando al pueblo y a las autoridades de la ciudad, oyendo estas cosas, pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. Mire que Pablo era una persona en la cual el Señor lo usó como trastornador, pero cómo se irritaban la mayoría que buscaban cómo apresar a Pablo. En algunas ocasiones la palabra dice que Pablo fue azotado con 40 latigazos menos uno, fue puesto en la cárcel, pero aún así también en la historia que cuenta Pablo, cómo él fue apresado, pero también en algún momento tuvieron que descolgarlo de un canasto porque lo estaban buscando para matarlo, y como las personas de ese lugar vienen y lo descolgan de un canasto para que él pudiera huir de ese lugar. En otra parte encontramos que a un Pablo lo habían golpeado tanto que lo dejaron tirado pensando que estaba muerto, pero vienen sus discípulos y lo logran sacar de ese lugar y estaba todavía vivo. O sea, ¿quién era Pablo? Era un trastornador. Mire que usted y yo, eso es lo que nos quiere llevar el Señor, a ser trastornadores, pero para eso tiene que haber ese fuego, esa pasión, esa entrega, esa dedicación, como la había en Pablo. Pablo era un hombre osado, era un hombre entregado, era un hombre de ímpetu, era un hombre de entregas, un hombre de pasión, en el cual
decidió servirle al Señor cuando él tuvo el encuentro con Jesús. Hemos hablado en varios momentos que ocurrió en el libro de Hechos capítulo 9, donde cuenta la historia cómo el Señor se le apareció en el camino a Pablo, a Saulo de Tarso, y ahí fue cuando él realmente conoció de Jesús. Pero como hemos hablado en varios momentos, hay un antes y un después de Pablo. Saulo de Tarso, un asesino, un perseguidor de los cristianos. Pues Pablo de Tarso, un hombre aferrado, aguerrido, un hombre entregado a nuestro Señor Jesucristo, y que como el Señor lo usa con denuedo para predicar la palabra. Ya que Cristo vino a trastornar, primeramente, a trastornar nuestra vida y a llevarnos a trastornar a otros. Yo no sé si usted ya tuvo un encuentro con Jesús. ¿Cómo el Señor nos trastornó a usted y a mí? Como éramos de pronto borrachos, vagos, mujeriegos, perros, viciosos, drogadictos. Y como viene el Señor y nos trastorna, porque antes nos gustaba el trago, la rumba, el baile, las mujeres. Ya no, oiga, usted se volvió harto, se volvió aburrido, ya no iba a los bailes, ya no iba a las fiestas, ya no toma. ¿Qué es que le prohibieron en esa iglesia? No, el Señor me trastornó. El Señor vino y me trastornó, ese viejo hombre lo sacó, lo desarraigó, lo destruyó a través de la cruz del Calvario, y ahora me lleva a trastornar a otros. Eso es lo que el Señor quiere llevarnos a usted y a mí, a trastornar a otros que están sumergidos en el pecado, en la inmoralidad, en la mentira, en la avaricia, el engaño, el orgullo, la prepotencia. Esas personas que lo rodean a usted, es que el Señor lo quiere llevar a usted a trastornarlos a ellos, pero ya no como hacían las abuelas, las mamás, con cantaleta. ¿Cuándo va a dejar el trago? ¿Cuándo va a dejar el vicio? ¿Cuándo va a dejar de ser perro? ¿Cuándo va a dejar de ser mujeriego? ¿Cuándo va a salir de esos tipos de amigos que no le sirven? ¿Y qué lograban? Peor, se hundía más en el trago, se hundía más con más mujeres, y eran peor, llegaban más borrachos a la casa. Pero mire que el Señor, cuando usted y yo realmente conocemos de Jesucristo, nos trastornó, nos cambió, nos reformó, nos renovó, nos restauró, y nos lleva al Señor a trastornar a otros, pero en la oración, en el clamor, en la intercesión, en la meditación, en el estudio de la palabra. Tener tiempos de la intimidad en el Señor y pedirle esa estrategia, esa sabiduría, ese entendimiento, ese conocimiento de cómo debemos obrar con esas personas. Yo no sé, de pronto usted todavía lleva años orando por su hijo, que deje el vicio, que deje el trago, que deje ser mujeriego, que ha tenido 10, 15 mujeres, pero nunca se afirma en una relación estable. Vaya a la oración. Ya no lee más cantaleta, porque cuando usted le da a su hijo o a su esposa o a su esposo cantaleta, se vuelve peor. Pero vaya a la oración, clámele al Señor, gima delante del Señor, derrame su corazón delante del Señor, y verá que el Señor lo lleva o la lleva a usted a trastornar todo ese entorno, pero con la oración. Y ya cuando el Señor lo usa a usted a llevar una palabra, esa persona va a quedar impactada. ¿Y usted cómo sabe? ¿Y usted por qué me dice eso? Oiga, ¿y usted por qué me está hablando así? Oiga, usted nunca hablaba así, ¿qué le pasó? Trastornadores. Así Dios empezó a usar al apóstol Pablo. Muchos que el Señor lo mandó a predicar y a llevarle la palabra, eran los mismos que él le servía, y eran los altos jerarcas de la iglesia, y como el Señor lo empieza a mandar y después llevarlo a Roma a predicarle a ellos. Por eso aquí en este versículo, en este pasaje que leímos, que eran los tiempos de Pablo, como en este caso los de Tesalónica, ellos se irritaron contra Pablo, y su mensaje era muy claro con respecto a Jesucristo, que le era necesario que padeciese y fuese llevado a la cruz, que resucitase el tercer día. Pero este pueblo, que era un pueblo rebelde, un pueblo de dura cerviz, así como encontramos algunos que uno les predica y les habla como que test más duros, quienes se oponen con violencia a la predicación de los apóstoles. Pero todo lo anterior sucedió porque ellos eran muy arraigados a un fanatismo religioso, y por celos a su religiosidad, con actos desagradantes que hasta buscan pandillas de hombres ociosos para atentar y callar a los discípulos de Cristo. Resulta que en ese tiempo se veía mucha ociosidad, ¿cierto? Y todos vivían una religiosidad y basados en esa religiosidad. Pero cómo viene el apóstol Pablo y trastorna los tiempos, trastorna los lugares, trastorna las personas, y todos se incomodaron. Yo no sé si usted se acuerda cuando usted llegó a la vida cristiana, de pronto usted era de imágenes, usted era de ir a la iglesia tradicional, usted era de ir los domingos a misa, usted era de ir a rezarle a los diferentes santos. No sé cómo fue su vida, pero cuando viene el Señor y lo trastorna, vienen sus padres, abuelos, ¿qué? Ahora va a dejar tirar la religión, pero esa religión que nos enseñó los abuelos, ¿cómo lo va a dejar? Esa tradición no la puede dejar, pero es que ahora le están lavando el cerebro en ese lugar, ahora está llevando todo el diezmo a esa iglesia, ahora no sale de esa iglesia, ahora no. Casos de la vida real.
Porque así he encontrado muchas personas, casos también me sucedió a mí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El Señor viene y trastorna, pero cuando el Señor nos trastorna, trastorna el entorno y el enemigo se incomoda. Y usted empiezan las personas más allegadas de su familia, que ahora no puede ir a tomar, que ahora se lo prohibieron, que ahora es que en esa iglesia no lo dejan, que es que ahora en esa iglesia le prohíben, y empieza el enemigo a atacar. Pero es porque el Señor empieza a trastornar. Pero primero empieza el Señor con usted y conmigo. Nos empieza a trastornar y nos lleva a incomodarnos. Ya no nos gusta cómo nos hablan, ya no nos gustan como lo que nos dicen, pero es que no va a tomar, pero que no va a ir a la fiesta, pero que... Y empiezan con esas palabras soeces, vulgares, malintencionadas, de doble sentido, esa música mundana y como que a usted le molesta, le fastidia. Usted se irrita, se siente incómodo en ese lugar. Trastornado, ya ha sido trastornado por el Señor, y no es porque ya no le gusta esa música, es porque el Señor ya está en usted, ya el Señor empezó a obrar en su vida, ya el Señor empezó a trastornarlo de adentro hacia afuera y empieza a hacer ese cambio en su vida para llevar a otros a esa trastornación. Pero todo lo anterior sucedió porque ellos eran muy religiosos. Pero ¿cómo podemos encontrar el poder para poder trastornar a otros? Quiero que me acompañe al libro de Romanos capítulo 1. Vamos al libro de Romanos capítulo 1, verso 16. Dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Pablo no se avergonzaba del evangelio. Él fue un hombre formado por Gamaliel, un hombre estricto en la palabra de Dios. Pero cuando tiene el encuentro con Jesús, tiene la revelación de la palabra, ya que era un hombre de letra, pero después era un hombre de espíritu, un hombre usado sobrenaturalmente. Pero dice Pablo, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Si usted y yo nos aferramos a la palabra, tomamos la palabra, pero le pedimos al Señor, porque hay personas que dicen, es que yo leo la Biblia y no entiendo nada, solo entenderá Mandrake. Mire que es normal que nos suceda eso. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a tantas cosas que la Biblia muy rara vez la leíamos, y si la leíamos era hojeándola. Pero cuando empezamos realmente a leer la palabra, se enceguece el entendimiento, viene un aturdimiento, porque la palabra de Dios dice que la mente estaba cautiva, que la conciencia estaba cauterizada, pero el Señor viene y nos lleva a un cambio de transformación, y es porque realmente en la palabra encontramos ese entendimiento. Mire que viene la palabra y corre el velo en la mente y en el corazón. Los ojos se abren al entendimiento y viene la palabra y cumple su función a través de nuestras vidas. Por eso el apóstol Pablo lo decía, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Porque cada vez que él predicaba se irritaban los del entorno, se irritaban los religiosos, se irritaban los que lo cercaban. Pero como este hombre tan osado iba y predicaba, no le importaba, volvía nuevamente, lo tiraban piedra, lo echaban con piedra, lo sacaban de ese lugar, pero al poco tiempo él volvía nuevamente y predicaba en ese lugar, en las sinagogas donde lo sacaban corriendo el apóstol Pablo, pero volvía y predicaba de Jesucristo. Tenía el respaldo del Señor porque él predicaba, pero aún así era formado por todas esas personas que lo perseguían y lo seguían. Ya que a través del evangelio, al igual que Pablo, podemos llegar a trastornar todo nuestro entorno, todo lugar donde el Señor nos lleve. Mire que para que podamos trastornar nuestro entorno, primeramente debemos meditar y estudiar la palabra. Pedirle al Señor que nos dé ese entendimiento y conocimiento a la luz de las Escrituras. Cuando usted empieza a conocer y entender la palabra, usted empieza a ser de testimonio. ¿Por qué? Porque ya usted no pelea, ya usted no grita, ya no usted trata mal a los demás. Ya la palabra de Dios empieza a obrar a través de su vida y usted empieza a predicar, empieza a hablar la palabra. Entonces, si le hablan mal, usted solamente dice, gloria a Dios, el Señor está obrando. Pero porque usted ya no va a la iglesia, el Señor me transformó, el Señor me renovó, el Señor me restauró. Pero es que ahora se volvió un religioso, pero es que ahora usted no sale a esa iglesia. El Señor me está formando, pero es que en esa iglesia le lavaron el cerebro. Falta el cuerpo, falta los riñones, falta los pulmones, falta todo el cuerpo para que el Señor me lo lave, porque necesito que el Señor me renueve todo. Entonces, prácticamente es el Señor el que obra a través de su vida, pero con esa seguridad, esa confianza de que realmente el Señor está haciendo cambios en su vida, en su corazón, y es poder llegar a trastornar todo nuestro entorno, pero es como el Señor nos lleve, no es como usted quiera hacerlo, no es como usted quiera hablar, y es que a esta persona le voy a decir esto, y es que ahora sí me la va a pagar, ahora sí le voy a decir unas cuantas, le voy a dar tal palabra a tal persona. Déjese guiar, deje que el Espíritu Santo obre, deje que el Espíritu Santo le hable, vaya a la oración, vaya a la palabra. Si el Señor le manda dar una palabra a una persona, lleve la palabra, pero ahí el Señor no le está diciendo, lleve la palabra y pelee con esa palabra. No, lleve la palabra, pero deje que el Espíritu Santo obre, deje que el Espíritu Santo actúe, deje que el Espíritu Santo cumpla la función que esa palabra
fue enviada y llevada por Dios a través del Espíritu Santo, y que el Espíritu Santo entre y transforme a esa persona. Somos trastornadores y el Señor nos quiere llevar a trastornar nuestro entorno. Primeramente, el Señor empieza a usarnos para trastornar nuestro entorno, nuestro barrio, nuestra ciudad, nuestra nación, y de ahí trastornar las naciones de la tierra. Pero así como lo hacía el apóstol Pablo empezó donde él estaba, donde fue formado, y de ahí el Señor lo llevó a diferentes ciudades, diferentes países, y por último lo llevó a Roma, a predicar a Roma, trastornar a Roma. Y cómo Dios usa a este hombre sobrenaturalmente con la predicación, con la palabra, porque muchos se acercaban a escuchar. Dicen que muchas personas día a día iban y escuchaban la predicación de Pablo. ¿Qué tenía de nuevo para hablarles respecto de Cristo? ¿Quién es ese Cristo de que les hablaba? ¿Cuál es la función? ¿Por qué Cristo vino a morir por nuestros pecados? Y el apóstol Pablo hablaba con denuedo. Pero yo lo que más me impacta en la palabra es cómo el apóstol Pablo viene y les habla que desde Jesucristo se habla desde el comienzo de la palabra. Desde Génesis, en Moisés se habla inclusive de Jesucristo, y los trae y los pasea hasta la actualidad a los que estaban escuchando lo que el apóstol Pablo hablaba respecto de Jesucristo. Es así como el Señor nos quiere usar a usted y a mí, pero quiere usarnos también con conocimiento, con entendimiento, con la palabra, pero con esa revelación en denuedo para predicarla a otros, a los que se están perdiendo, a los que no tienen conocimiento, aún a los que andan en religiosidad, aún a los que andan cegados en sus propios pensamientos. Ahí es donde el Señor quiere usarnos a usted y a mí. Quiero que me acompañe al libro de Primera de Timoteo 1, 15 y 16. Dice la palabra: fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Mire que Pablo hace referencia que primeramente él fue el que el Señor tocó, lo formó, lo transformó, o sea, lo trastornó al apóstol Pablo. Y así mismo lo hizo con su discípulo Timoteo. El Señor lo usó para llevar la palabra y trastornarlo a él y poderlo usar de una manera sobrenatural, ya que el Señor nos quiere llevar a trastornar a quienes están cegados en los pecados, que son esclavos de los placeres del mundo, pero que debemos ser de trastornadores en Cristo Jesús. Y el Señor lo lleva a trastornar aún a los que le servían a él, aún los que seguían a Pablo, aún los que estaban con Saulo de Tarso, los que a él les servía y llevaba para apresar a los cristianos. El Señor lo lleva aún a trastornar a todos estos romanos, y lo usa de una manera sobrenatural al apóstol Pablo, predicando con denuedo, que muchos quedaban impactados cuando conocieron quién era Saulo, pero conocer al nuevo hombre, Pablo de Tarso, lo vieron totalmente diferente, y por eso estos quedan impactados de verlo cómo hablaba y predicaba. A medida que predicamos el Evangelio en la dirección del Espíritu Santo, nos volvemos trastornadores con poder. ¿Cómo así trastornadores con poder? Entonces, ¿qué quiere decir? Que usted ya no va a hablar la palabra, lo que usted cree, lo que usted piensa, de pronto lo que usted siente que debe hablar. Porque si usted se mete en la oración, en el clamor, pero tiene un tiempo de ayuno y le pide orientación al Espíritu Santo. Yo quiero ir y orar, predicarle a tal familia, pero yo no quiero ir en mis fuerzas, no quiero ir en mi voluntad, no quiero ir en mi conocimiento, quiero ir en el poder del Espíritu Santo. Señor, dame la palabra, dame las estrategias, dame el conocimiento, dame el entendimiento, y llévame, Señor, a poder obrar y hablar con estas personas, si es tu voluntad. Apareja el momento, el tiempo y el lugar. Cuando el Señor apareja el momento, el tiempo, el lugar, le aseguro, nadie puede hablar, porque el Espíritu Santo los enmudece, y automáticamente el Espíritu Santo lo usa a usted con ese entendimiento, con ese discernimiento, con esa revelación, y el hablar la palabra con denuedo, y muchos quedarán mudos, porque es el Espíritu Santo usándolo a usted y usándome a mí para trastornar. Así quedaban muchos al escuchar a Pablo, quedaban mudos. Pero este hombre no era el que conocíamos, que íbamos con él y perseguíamos a los cristianos. ¿Cómo ahora habla así? ¿De dónde sacó ese denuedo? Y encontramos el mismo ejemplo en Jesús. Muchos decían: este no es el hijo de María y José. ¿De dónde conoció esa palabra? ¿De dónde se instruyó? No se habían dado cuenta que era el Hijo de Dios. Por eso lo conocían como el hijo de José y María. Pero después, ¿cómo viene a mostrarse como el Hijo de Dios? Y que muchos no lo reconocieron como el Hijo de Dios. Por ejemplo, en Hechos 1:8, ¿qué dice la palabra en Hechos 1:8?
Dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Es el Espíritu Santo el que nos quiere usar a usted y a mí con poder. Hacer testigos. ¿Testigos en qué? En el cambio, en la transformación, en la manera de hablar, la manera de expresar, la manera de obrar a través de las situaciones y circunstancias. Pero también el mismo Espíritu Santo nos quiere usar con milagros, prodigios, señales. Así era usado el apóstol Pablo. Trastornaba donde quiera que él iba. Le traían enfermos, oraba por los enfermos, echaba fuera demonios. Pero como el Señor lo usaba de una manera sobrenatural al apóstol Pablo. Tenemos ese poder que nos da el Espíritu Santo para trastornar los planes del enemigo y hace que el hombre nazca de nuevo, que pase de muerte a vida y nos lleva a ser nuevas criaturas. Esas nuevas criaturas que el Señor quiere que usted y yo seamos en el poder del Espíritu de Dios. Pero el siguiente punto, ¿quiénes trastornan al mundo? Pablo trastornó en su época, en este tiempo, donde quiera que él iba. Pero ¿quiénes son los que realmente trastornan el mundo entero? Quiero que me acompañe al libro de Segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo capítulo 12. Perdón, Segunda de Timoteo capítulo 3, 12 y 13. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Mire que a muchas personas no les gusta esta parte. Ser perseguidos por causa del Evangelio, por causa de la palabra, por causa de Jesucristo. Era lo que menos le preocupaba a Pablo, el ser perseguido. Porque como le decía y se encuentra en las escrituras, en las cartas del apóstol Pablo, perseguido, asediado, encarcelado, flagelado. Dice que fue náufrago en el mar, mordido por serpientes, aún así vituperado, escupido, maltratado. Pero aún así no dejó de perseverar, no dejó de ser un trastornador. Si usted y yo, el Señor nos ha llamado para ser trastornadores, el mismo Espíritu nos respaldará. Pero el mismo Señor Jesucristo levantará bandera a favor nuestro y nos llevará a conquistar donde quiera que Él nos lleve. Él no nos va a dejar solos a usted y a mí. Por eso ahí lo dice. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Por eso hemos escuchado personas que se han ido misioneros a otros países, a otras naciones, los han matado, los han asesinado por seguir las sendas rectas del Señor, pero por predicar su palabra, por ser trastornadores. Pero ahí el Señor obra en cada una de estas personas. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Esos malos hombres que persiguen a los cristianos porque no les gusta ser confrontados, no les gusta que los trastornen, porque se sienten bien en el lugar donde están y con lo que están haciendo. Aquí lo que los trastornan y trastornan al mundo entero somos hombres fieles, quienes estamos arraigados y cementados sobre la roca, sobre Jesucristo. La persecución será inevitable para quienes queremos vivir una vida santa, pero nuestra confianza no está en las circunstancias, sino en aquel que venció la muerte. Al vivir una vida santa describe la verdad, y a otros describe la maldad en algunos que se manifiestan en contra suya y en contra mía. Y a ninguno le gusta el ser descubiertos por su maldad, porque se enfurecen en vez de arrepentirse. Cuando el Señor nos usa para confrontar a una persona porque está obrando y actuando mal, cuando venimos y el Señor nos lleva a trastornar la vida de esa persona, a algunos no les gustan y se irritan y como que se quieren enfrentar a usted y a mí. Pero lo que el Señor quiere es llevarlos a un arrepentimiento porque están obrando mal. Pero es el Señor llamándolo, no es porque usted o yo queramos molestarle la vida. Es el Señor usándonos de una manera sobrenatural. Quiero que me acompañe nuevamente al libro de Romanos capítulo 1 del 21 al 32. Romanos 1 del 21 al 32. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén.
Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con mujeres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Y estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen en los que la practican. Impactante esa prédica del apóstol Pablo a Roma. Y es lo que nada raro lo que se está viviendo hoy a nivel global. Dejaron el uso natural del hombre y el uso natural de la mujer por irse tras sus deseos, lascivia, inmoralidad, todo lo que describe aquí el apóstol Pablo. Pero el apóstol Pablo viene y se vuelve un trastornador a llevarlos a ellos. Por eso era tan perseguido Pablo, porque él los confrontaba con la palabra de Dios. Y es que el Señor nos quiere llevar a usted y a mí a confrontar. Muchas personas dicen, es que en la iglesia no reciben los homosexuales, es que las lesbianas no las reciben en la iglesia. En la iglesia se recibe, lo que no se recibe es el pecado, lo que hacen. El Señor ama al pecador. La palabra de Dios dice que Él ama al pecador, no ama el pecado, no ama lo que hacen. Y es porque el Señor está buscando, nos está llevando a usted y a mí a trastornar esas personas, pero a trastornar lo que se mueve en esas personas, porque dice que cambiaron el uso natural. Si el Señor, la palabra de Dios dice que Dios creó a Adán y a Eva, y no dice que creó a Adán e Iván, dice que creó a Adán y a Eva, creó hombre y mujer, creó Dios, pero dice que se dejaron llevar por su laxivia, por sus deseos, por la inmoralidad, cambiaron el uso natural, dice la palabra de Dios. Pero el Señor los está llamando con lazos de amor. El Señor no los está juzgando, el Señor solamente los está llamando para que se vuelvan de sus malos caminos para los caminos del Señor, que el Señor quiere renovarlos y restaurarlos. No es que el Señor los haya desechado, pero aquí lo que el Señor dice que desecharon el uso natural. Por eso dice murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres. Mire de dónde nace la desobediencia, de dónde nace la corrupción en el pecado, la inmoralidad, de desobedecer a los padres. De ser necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Y usted ve que, por ejemplo, a una persona se le va a corregir y no acepta. Yo me siento bien así, yo me identifico bien así, yo me estoy bien así, yo no veo ningún problema. Pero esa es la palabra, lo que dice el Señor, dándole la palabra. Usted y yo no podemos cambiar a nadie, pero el Espíritu de Dios sí los puede cambiar, sí les puede dar ese don de arrepentimiento, sí puede llegar a lo profundo del alma, la persona y el corazón, y puede llevarlo a cambiarlo, a trastornar todo lo que el enemigo le ha vendido a esa persona. Porque hemos encontrado muchas personas que son falta de afecto, falta de amor, falta de comprensión, otras que fueron abusados, violados, maltratados desde muy niños, y automáticamente el enemigo les vendió otra idea que no era. Pero aquí lo dice el apóstol Pablo, lo que nos está refiriendo, ya que todas las inmoralidades vergonzosas que se ejercían, y en esta carta el apóstol Pablo hace una predicación trastornando todo lo que se hacía en Roma. Los predicadores de este tiempo representaban una religión no autorizada, ya que lo legal era anunciar la mentira que les daba a César el romano, y era un dios, ya que a César lo tenían como un dios en ese tiempo y no aceptaban otro dios. Ellos decían, ¿cómo ese Cristo quién es? Por eso perseguían a Pablo y no lo aceptaban, porque todos alababan y adoraban a César. Hay quienes ostentan poderes humanos y pretenden frenar la predicación fundamental. Los perturbadores no nos amedrentamos, porque como en el caso de Pablo sabemos que el hombre de quien vamos es en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y anunciamos que Cristo murió por los pecados y ha venido por el rescate de muchos perdidos. Eso es lo que el Señor quiere llevarnos a usted y a mí, llevar a trastornar a esos que están perdidos en el vicio, en el alcohol, la drogadicción, la prostitución, la inmoralidad sexual, que el enemigo los tiene atados. Eso nos quiere llevar el Señor, a trastornar las obras del diablo, pero a traerlos a la gloria eterna de nuestro Señor Jesucristo.
¿Cuáles son los resultados? Siguiente punto, resultados a través de la predicación. ¿Cuáles son esos resultados? Miremos lo que nos habla la palabra. Vamos al libro de Hechos, capítulo 4. Hechos, capítulo 4, del 1 al 4. Dice, hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos, y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Mire cómo el apóstol Pablo en su osadía predicaba, aunque sabiendo que lo iban a arrestar, lo meterían en la cárcel, pero él era un hombre osado, era un hombre, predicaba porque él sabía cuál era el plan de Dios, trastornar donde quiera que él iba, donde quiera que el Señor lo llevara a trastornar. Por eso lo encontramos aquí, y los apóstoles del Señor Jesús eran verdaderos trastornadores, ya que no se amedrantaban por nada ni ante nadie, ya que por el contrario eran muy osados y tenían el respaldo de la palabra del Señor con el poder del Espíritu de Dios para llevar la palabra y poder trastornar esas mentes, esos corazones de tantos que estaban sumergidos en la religiosidad, ya que estos trastornadores llegaron a Jerusalén a trastornarlo. En la doctrina de Cristo, la doctrina que el Señor nos viene llevando a usted y a mí, en el conocer la verdad y llevar la verdad a otros. Quienes se oponían al engaño les resistían, pero quienes el Señor tenía listos para recibirlo, llegaban y recibían, ya que al igual que hoy en día es porque se oponen y no están de acuerdo con el evangelio y la predicación. Ahora ya llegó este religioso, no, ahora llegó este hablando de Cristo, no, ahora llegó este hablando de la palabra, no, ahora este nos va a hablar de tal cosa. Muchos se oponen, pero usted no se preocupe si se oponen o no se oponen. Usted solamente vaya con el respaldo de Dios y en el poder del Espíritu Santo. Quiero que me acompañe al libro de Juan, capítulo 15, verso 16. Juan 15, 16. Dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre os lo dé. Eso es lo que quiere el Señor, que usted y yo demos fruto al reino, fruto para la gloria de Dios. Como el Señor nos quiere usar como trastornadores, solamente dejémonos guiar y llevar por el Espíritu de Dios. Pero es importante que usted y yo, pidámosle al Señor que nos dé ese fuego, esa pasión, como la tenía Pablo, por predicar la palabra. Y predicar la palabra con denuedo, y predicarla en el poder del Espíritu Santo, y le aseguro que el Señor nos dará fruto. Mire que en el texto que estábamos leyendo anterior, el Señor le dio 5,000 que se ganó los apóstoles por predicar la palabra, que después ya los habían que los metieron a la cárcel, pero cuando predicaron se ganaron 5,000. Hemos sido escogidos para dar fruto, y ese se obtiene por la obediencia y el dominio de Dios en nuestra vida. El ir y predicar y hacer discípulos, la fuente principal para que demos fruto es Cristo Jesús. Cuando somos trastornadores, cuando somos influencers en Cristo Jesús, es por eso que debemos estar conectados a la fuente, tal y como estaban los discípulos de Jesús. Quienes estaban conectados a la fuente trastornaban y daban fruto, ya que encontramos que después de que el Señor Jesús partió, vino el Espíritu Santo con poder sobre los apóstoles, y ellos empezaron a trastornar todo lugar donde ellos iban, pero daban fruto abundante. Y eso lo encontramos en los apóstoles, como hablábamos, Pedro, cómo fue usado sobrenaturalmente, que donde quiera que él iba, dice que los enfermos sanaban, dice que sacaban las camas de los enfermos, sacaban los enfermos en las camas, a las calles, y pasaba Pedro, y ellos sanaban por la sombra que iba Pedro. ¿Qué necesitamos para ser trastornadores? Primero, necesitamos el Espíritu Santo, y lo más importante, que el Espíritu Santo vaya con usted. No que usted es un hombre aguerrido, no que usted es un hombre de palabra, es un hombre de conocimiento. Primero, el Espíritu Santo, el conocer y ir en la dirección del Espíritu Santo. Y eso lo habla en el libro de Juan, capítulo 1. Juan, capítulo 1, 29 al 30. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Juan el Bautista lo llevaba
a los que el Señor le colocaban en camino a un arrepentimiento. Pero viene el Señor Jesús a que lo conozcan a Él. Detrás venía el Señor Jesús, ya que el Señor lo quería llevar también a ese cambio. Los discípulos de Juan habían sido bautizados con el bautismo de Juan de arrepentimiento, pero no habían recibido al Espíritu Santo porque aún no habían conocido a Jesús. Y estos, cuando conocieron a Jesús, el Señor Jesús los usa como trastornadores en el poder del Espíritu Santo, ya que para ser trastornadores es una parte esencial, importante, ir en el conocimiento, en la dirección del Espíritu Santo, a la luz de la palabra. Segundo, provocando cambios radicales. Para ser trastornadores debemos provocar unos cambios radicales. Quiero que me acompañe, me faltó un punto. En el libro de Hechos, antes de pasar a este punto, en el libro de Hechos, capítulo 19, del 1 al 5, encontramos: aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Efeso y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Cristo Jesús. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y ahí recibieron el Espíritu Santo, ya que no lo habían recibido porque no habían conocido de Jesucristo. Por eso, cuando vamos a hacer la obra de Dios, y es el Espíritu Santo el cual debe habitar en nosotros y debe llevarnos a usted y a mí al conocimiento y guiarnos cómo debemos obrar y actuar en determinada situación en donde quiera que usted y yo estemos. Ahora sí miremos el siguiente punto, que es provocar cambios radicales. Quiero que me acompañe allí mismo en el libro de Hechos, capítulo 17. Hechos 17, verso 6. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Que nos digan a usted lo mismo: estos que trastornan el mundo entero ahora vinieron acá a trastornar la inmoralidad, el pecado, la mentira, la manipulación, el orgullo, ahora llegaron a este lugar. Así veían a Pablo y sus discípulos, inclusive a Jasón, lo veían a él también igual. Estos cambios comienzan en cada uno de nosotros primero, para así ser trastornadores usados en el poder del Espíritu Santo y poder trastornar ese lugar, ese sitio, inclusive ese entorno donde usted está. Tercero, obediencia. Vamos al libro de Salmos, capítulo 81, 10. Salmos 81, 10. Yo soy Jehová tu Dios, que te hice subir de la tierra de Egipto. Abre tu boca y yo la llenaré. Mire que me hace acordar cuando Moisés le decía al Señor que quién era él para ir y hablarle a Faraón, que era un tartamudo. Pero el Señor también le dice: ¿quién creó el ojo? ¿Quién creó el oído? Para que puedas hablar. Que el Señor lo usó. Eso está en el libro de Éxodo. Pero el Señor aquí nos habla en este salmo que abramos la boca y el Espíritu Santo la llenará. Pero es tan importante que usted y yo estemos sometidos a la obediencia a Dios en todos los aspectos, a su pastor, a su líder. Estar obediente primeramente a Dios, segundo a su pastor o a su líder, obedecer, y el Señor lo usará de una manera sobrenatural. Así solamente abriremos la boca y el Espíritu Santo la llenará y nos usará para hacer esos provocadores de ser trastornadores del cambio en cada persona. Una dependencia total del Espíritu Santo, ya que Él mismo nos usará acorde a su perfecta voluntad. Trastornadores. El Señor me llama esta palabra de trastornadores y es precisamente porque estamos en un tiempo en el cual la maldad ha aumentado, la violencia, la maldición, el pecado, el engaño, la inmoralidad ha aumentado. Y el Señor quiere llevarnos a ser esos trastornadores en este mundo en perdición. Pero quiere usar personas dispuestas a hacer la obra, así como lo fueron los apóstoles, así como lo fue Pablo de Tarso, ser trastornadores. Hoy le oro, le clamo, le pido al Señor que levante trastornadores en este tiempo, trastornadores comprometidos en la palabra, en el ayuno, la oración, el clamor, la intercesión, la meditación y el estudio de la palabra, pero sobre todo dispuestos a hacer la obra del Señor, porque la palabra de Dios dice: la mies es mucha, mas los obreros somos pocos. Que el Señor incremente esa mies, que llame y aumente la mies
y que traiga a sus obreros dispuestos al servicio del Señor. Hoy le clamo y se lo pido al Señor en el nombre de Jesús. Padre, hoy oramos en este momento, Padre, y oro y clamo, pido al Señor, llévanos a ser trastornadores del pecado, de la inmoralidad, de la mentira, la avaricia, el engaño, la traición, la infidelidad, el orgullo, la altivez, la prepotencia, las ataduras, los pecados, las maldiciones. En el nombre de Jesús se pudren en el poder de la sangre de Cristo. Oramos, clamamos, Señor, por esa familia, Señor. Trae estas familias comprometidas, Señor. Hoy en el nombre de Jesús de Nazaret declaramos que caen las vendas, los velos, los espejismos, las escamas, las tinieblas, la oscuridad. Se pudren en el poder de la sangre de Cristo. En el nombre de Jesús declaramos, Padre, que se corren los velos en su alma, en su mente, en su corazón. Caen las escamas ahora en el nombre de Jesús. Se abren sus mentes a la revelación del reino. Se abren sus ojos espirituales. Se abren sus oídos espirituales. Padre, alinea el corazón de cada uno al corazón de Cristo y úsalos para tu gloria y para tu honra. Clamo, Padre, levanta obreros para tu mies. Levanta obreros para tu mies. Levanta obreros para tu mies. Padre, tráelos del norte, del sur, del oriente, del occidente. Levántalos. Les hablo en el nombre de Jesús de Nazaret a esos grupos, Padre, a esos grupos de remanente a nivel global, a nivel mundial. Se levantan en el nombre de Jesús de Nazaret. Se levantan como trastornadores a nivel global, a nivel mundial. Y el Señor se levanta en el poder del Espíritu de Dios a través de cada uno de ellos, usándolos de manera sobrenatural a partir de ahora. Padre, tu palabra dice que no hay justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Uno declaramos justos ante los ojos del Señor en el poder de la sangre de Cristo, en el nombre de Jesús. Espíritu Santo obra, Espíritu Santo empolla, Espíritu Santo renueva, Espíritu Santo restaura, Espíritu Santo cambia, Espíritu Santo muévete como tú quieras y hazlo de una manera sobrenatural, amado Espíritu Santo. A partir de hoy clamamos y lo pedimos en el nombre de Jesús. Trastornadores a nivel mundial a partir de hoy se levantan en el nombre de Jesús. Amén. Padre, hoy te damos gracias por tu maravillosa, hermosa y poderosa palabra. Hoy oramos, clamamos, Señor, por este hombre, este siervo de Dios, para la palabra que trae para la ofrenda, para esa familia, aún para esos hombres que están indecisos, inconstantes, inestables, pero también como que quieren y no quieren servirle al Señor, pero que escuchan esta predicación y me gustaría ser uno de esos trastornadores. Pero hoy Dios le dio esta palabra a este siervo que el Señor lo quiere usar de una manera sobrenatural. Es un hombre de alabanza, un hombre de adoración, un hombre el cual el Señor usa con conocimiento y entendimiento de la palabra. Y hoy trae una palabra que el Señor le ha dado a él, una palabra en la cual el Señor le trae esa respuesta a esos hombres, a esa familia que está esperando una respuesta del Señor. Yo quiero ser ese restaurador, pero el Señor hoy le trae esta palabra para confirmarle que sí, el Señor los está llamando a este hombres de fuego, de pasión, para ser trastornadores en el reino de los cielos hacia el reino de las tinieblas y por trastornar las tinieblas en este tiempo en el nombre de Jesús. Hoy le oro y le clamo y le pido al Señor que lo use sobrenaturalmente con esta palabra. Pero quédese usted también, porque esta palabra también es para usted. Como el Señor lo quiere usar, como el Señor lo quiere levantar en esta palabra de la ofrenda, también para que sea un trastornador en las finanzas, en la economía, en el nombre de Jesús. Continuemos con un tiempo más de alabanza, adoración. Ya viene la palabra para trastornar sus finanzas. Bueno, iglesia, qué gusto que estén todavía con nosotros. Les pido que se levanten del lugar donde están, que se dispongan en su corazón y acompáñenos con esta alabanza. Como dice en la palabra del Señor, el Señor Él fue, es y por siempre será el mismo. Entonces le pertenecemos a un Dios vivo. Él fue el que nos escogió, el Dios vivo, el Dios que abrió el mar cuando el pueblo de Israel iba a pasar, el Dios que salvó a los amigos de Daniel del horno. Ese mismo Dios está hoy aquí con nosotros, es el mismo Dios vivo, y acompáñanos a cantar esta canción precisamente que se llama Vives en mí, de Hilson. Vivo estás. Pero tu gracia me rescató, el polvo yo volví a nacer, la salvación en ti encontré, tu amor no puedo expresar, te seguiré por la eternidad, en tu gracia caminaré en libertad siempre viviré, coro, si en ti soy libre, sé exaltado, tu amor no se acaba, tú vivo estás en mí, no hay nadie en tu lugar.
cadenas Jesús rompió, con su mano me rescató. Este mundo terminará, te seguiré hasta el final. Haz en mí, Y haz en mí, Dios, su voluntad. venga. Venga tu reino a este lugar. En ti soy libre, sé exaltado, tu amor no se acaba. Oh, oh, oh. Tú vivo estás en mí, no hay nada en tu lugar. Te necesito, Dios, eres mi libertad. Estás en mí, no hay nada en tu lugar. Te necesito, Dios, eres mi libertad. Oh, oh. Soy libre, sé exaltado, en ti soy libre, sé exaltado, tu amor no se acaba. Oh, oh, oh. Tú estás en mí, no hay nada en tu lugar. Te necesito, Dios, eres mi libertad. Tú vivo estás en mí, no hay nada en tu lugar. Te necesito, Dios, eres mi libertad. Oh, oh. Oh, oh. Bueno, y vamos a finalizar este tiempo con otra canción. La canción se llama El Poder de la Sangre. Es una canción de New Wine. Ya usted la conoce, es una canción la cual lo lleva a usted a profetizar y declarar la plenitud del poder de la sangre de Jesús. Señor, te bendecimos, te adoramos, te exaltamos, Dios. Sé el centro de nuestras vidas, Señor. Prepáranos y dirígenos como tú quieras. En la cruz, donde Dios envió a su Hijo, por amor, rescatando lo que se perdió, destronó, derribó y destruyó al enemigo. La victoria Él nos dio y ahora libre yo soy. Así es, hoy declaramos que en el poder de la sangre de Jesús somos trastornados, así como esa predicación. En la cruz, donde Dios envió a su Hijo, por amor, rescatando lo que se perdió, destronó, derribó y destruyó al enemigo. La victoria Él nos dio y ahora libre yo soy. Digámoslo todos ahí juntos. Declaro el poder de la sangre de Cristo. Soy sano. Soy sano, soy limpio, soy libre por su preciosa sangre. Una vez más. Declaro el poder de la sangre de Cristo. Soy sano, soy limpio, soy libre por
Así es, Señor, te damos gracias, Padre. Declaramos que esta palabra se hace viva y eficaz en nuestros corazones, amado Dios. Dile, hay poder. Hay poder solo en Él, en Jesús, en el poder de su sangre. Una vez más. Hay poder solo en Él, en Jesús. Creo en el poder de su sangre. Creemos en ti, Preciosa Señor. sangre. Hay poder solo en Él, en Jesús. Creo en el poder de su sangre. Preciosa sangre. Hay poder solo en Él, en Jesús. Creo en el poder de su sangre. Una vez más. Hay poder solo en Él, en Jesús. Creo en el poder de su sangre. Hay poder solo en Él, en Jesús. Creo en el poder de su sangre. Hay poder solo en Él, en Jesús. Creo en el poder de su sangre. Hay poder solo en Él, en Jesús. Creo en el poder de su sangre. Padre, declaramos que por la sangre de tu Hijo amado Jesús somos lavados, limpiados, purificados, redimidos, restaurados. Logramos, Señor, que esa sangre se haga viva, eficaz, Señor, en nuestros corazones, que actúe en nosotros de adentro hacia afuera. Logramos, Señor, que se manifieste en su plenitud. Hay poder solo en Él, en Jesús. Creo en el poder de su sangre. Hay poder solo en Él, en Jesús. Creo en el poder de su sangre. Derribo y destruyo al enemigo. La victoria Él nos dio y ahora libre yo soy. Destronó, derribo y destruyo al enemigo. La victoria Él nos dio y ahora libre yo soy. Declaro el poder de la sangre de Cristo. Soy salvo, soy limpio, soy libre por su preciosa sangre. Declaro el poder de la sangre de Cristo. Soy salvo, soy limpio, soy libre por su preciosa sangre. Declaro el poder Sí, Señor, te bendecimos, Padre. la sangre Hoy declaramos y confesamos, Señor, el poder de tu sangre. Ahora hoy profetizamos, Señor, declarando que por ella somos sanos, somos limpios, somos lavados, somos redimidos, somos justificados. Señor, hoy te pido por cada persona que está ahí. Y te pido, Señor, que la sangre de Jesús esté sobre él, sobre sus casas, sobre sus familias. Este año es muy importante que usted declare el poder de la sangre de Jesús. Este año es muy importante que así como con el pueblo hebreo usted celebre la Pascua, así usted declare que la sangre de Jesús está en los dinteles, en las puertas, en los cuartos, en las habitaciones, que usted, el Señor, lo lleve allí con poder, con autoridad. soy libre por su preciosa sangre. Bueno, me alegra poderlo saludar a usted que está allí escuchando esta predicación, esta palabra. Es el tiempo de la ofrenda, el tiempo en el cual podemos compartir también una reflexión. Lo más importante es que nosotros entendamos cómo Dios obra en distintas maneras. La palabra del Señor nos habla de plenitud. Y nos habla que Jesús, en Él está toda la plenitud del Padre. Así que yo le invito para que, continuando con ese tema, el cual el Señor nos hablaba, de ser trastornados, de ser trastornadores, continuemos ahí con esta cita. El Señor me hablaba para usted,
lo que está escrito en Hechos 13 del 6 al 12. Dice así: y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta judío, llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero les resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: oh lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Tremendo como aquí el Señor nos lleva a ver esa autoridad que ya el Señor ha puesto en nosotros y que es por su Espíritu. Toda autoridad fue depositada por el Padre en Jesús. Cuando usted y yo miramos la palabra, todo es en el nombre de Jesús. Cuando hacemos una oración, cuando declaramos algo, cuando profetizamos, todo es en el nombre de Jesús. ¿Y por qué en el nombre de Jesús? Porque es importante entender que es allí donde Él venció todo en la cruz del Calvario. O sea, no hay enemigo que pueda contra el poder y la autoridad que hay en el nombre de Jesús. Aquí hay un ejemplo muy claro de algo que el Señor usa a Pablo. Y vemos cómo allí dice que Él usa esa autoridad y el Espíritu Santo está sobre Él para declarar un juicio. Porque dice que Él profetiza, Él dice algo sobre este mago, sobre quien estaba impidiendo que se predicase la palabra de Dios. Tremendo, porque muchas veces usted y yo no lo vemos. Usted y yo muchas veces el Señor nos quiere llevar en un propósito, nos quiere llevar en algo para predicarle a alguien, para hablarle, para decirle, pero muchas veces permitimos más la oposición del enemigo. O sea, tenemos excusa delante de Dios. Entonces muchas veces decimos, no, es que yo iba a predicarle a esa persona, pero la vi ocupada, entonces mejor no lo hice. No, lo que pasa es que entonces yo iba a darle una palabra de parte de Dios a esa persona, pero resulta que yo vi que esa persona de pronto no me iba a escuchar, o quién sabe si lo que Dios tenía para decirle se iba a poner molesta o lo iba a aceptar. Hay excusa delante de Dios. Entonces, ¿qué relación tiene esto a ser trastornadores? Muchas veces nosotros nos limitamos muchas veces en lo que el Señor quiere usarnos. Muchas veces le decimos a Dios, úsame de esta manera, pero no entendemos que el Señor quiere usarnos de todas las maneras. O sea, en todo está Él y a cada instante, a cada momento Él obra en nosotros. Pero si usted y yo permanecemos en el Espíritu de Dios, en su palabra, allí es donde vamos a tener entendimiento, claridad para poder ser usados así como Jesús. Mire que esta palabra es muy importante. ¿Por qué? Porque esta palabra dice que en medio de lo que Pablo le dice a este mago, dice acá el verso 10, dijo, oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Tremendo. Aquí hay una contraparte en lo que el Señor nos hablaba de cómo somos trastornadores en el poder de su Espíritu. Pero miremos que aún aquí Dios usa a Pablo para trastornar a este mago. Dios usa a Pablo para que no sea impedido el propósito de Dios y lo que el Señor quería hacer con este procónsul. Acá es muy importante que usted y yo obedezcamos a Dios. Es muy importante acá que usted y yo no nos limitemos. Le hablo a esa persona que ya el Señor le ha dicho, ya el Señor le ha hablado, ya el Señor de muchas maneras se ha presentado, aún en visión, aún en sueño, aún a través de los demás, aún en palabra, pero esa persona no ha querido entender cómo debe obedecer a Dios, porque muchas veces ha tenido excusa, muchas veces se ha sentido incapaz, muchas veces ha dicho, pero ¿será que yo sí puedo hacerlo? ¿Pero será que yo delante de Dios sí estoy aprobado? ¿Pero será que yo sí tengo el poder, la autoridad para ser usado por Dios? Porque sí, esa persona se compara y es una persona que se compara muchas veces con todos los que hay en su entorno, con los que hay en su alrededor. Yo lo invito para que estudie esta palabra, lo invito para que usted aquí encuentre que hay más en profundidad, qué es lo que puede encontrar ahí en relación a ese nombre que habla ahí, Bar Jesús, el verso 6. Entonces, esta es la palabra que el Señor me daba para usted, una palabra en la cual el Señor habla también de ser trastornados, de ser usados por Él como trastornadores, pero quisiera terminar con un punto más, y es cómo el Espíritu de Dios, qué relación hay con Él
en cuanto a trastornar. Y esta parte es muy importante porque si nosotros vemos el poder de Dios actúa en Jesús, pero ¿quién está en Jesús? Es el Espíritu. Toda la creación es hecha por Dios, por medio del Padre, es hecha a través de Jesús. Usted lo encuentra allí, Colosenses, Hebreos, Génesis, usted lo encuentra aún Efesios, pero dice que el poder que actuó fue el del Espíritu Santo. Y mire que mucha gente no tiene en cuenta el Espíritu de Dios. Mucha gente lo pone a un lado, mucha gente lo aísla, mucha gente dice, pero el Espíritu Santo no es importante. Hay iglesias que de pronto ni siquiera creen en él y tal vez son lugares muy pasivos. Y yo le invito para que usted se deje empoderar por el Espíritu Santo, para que usted reciba el fuego de Dios, para que usted sea usado como trastornador. Y aquí lo que quería decirle como conclusión es que en el Espíritu de Dios está la reforma. Y la reforma es esa visión que el Señor tiene para este tiempo, para estos tiempos, esos cambios que el Señor va a traer a partir de ahora, no solo en usted, en su vida, en su familia, sino también en su ciudad, en la región donde usted vive, aún en el país donde usted está. Esos cambios vienen y vienen a nivel global, vienen a nivel mundial, en la economía, en las finanzas, vienen en muchos aspectos. Así que no se asuste, no se alarme, simplemente mire cómo el Espíritu de Dios quiere actuar en usted y lo quiere hacer a través de la reforma en Cristo Jesús. Por último, lo invito, si usted desea compartir este mensaje, compartirlo en las redes, si usted desea compartirlo en su cuenta personal de WhatsApp, como algún estado, en Facebook, si desea compartir nuestras publicaciones. Le doy gracias al Señor por su vida y aún lo bendigo a usted, que el Señor lo lleve a diezmar y ofrendar en Cristo Jesús. Amén y amén.